Bien, hermanos, tomen su lugar, por favor. Como bien dijo el hermano, nosotros vamos a seguir aprendiendo acerca de los atributos de Dios. El hermano, el pastor Ever, el pastor Adrián estuvieron con ustedes y compartieron hasta donde sé 3 atributos: el amor y la ira de Dios y la santidad de Dios. Espero que esté bien informado, ¿verdad? Antes de comenzar, hermanos, yo quiero dar precisar algunas cosas que debemos de considerar al estudiar los atributos de Dios. Primero tenemos que reconocer, hermanos, nosotros, que el concepto de quién es Dios, el que abunda en el mundo, es distorsionado, no es el que enseña la Biblia. Ahora bien, Romanos nos dice que nosotros podemos ver claramente mucho del carácter de Dios y de su persona por la creación. Capítulo 1 de Romanos. Más tarde citaremos esos versículos. Y cómo Él sustenta su creación, eso nos dice mucho de Dios. Eso es lo que conocemos como revelación general. La creación nos revela de manera general quién es Dios. Pero tenemos la revelación especial, que es la palabra de Dios. Y esta es la que nos da una amplitud, una profundidad con respecto a la gloriosa persona de nuestro Dios. Ahora, también debo aclarar que la revelación especial, la Biblia, la palabra de Dios, es toda suficiente, es infalible y es toda ciertísima. Sin embargo, en ella no está todo acerca del ser de Dios. Todo absolutamente no está ahí. Solo está lo que necesitamos creer y saber. Nada más. Pero hay aspectos de Dios que no están contenidos en la palabra, que siguen siendo un misterio para nosotros. ¿Por qué lo menciono? Bueno, es para que nosotros podamos poner en su justa dimensión que el ser de Dios, que la persona de Dios es algo mucho más elevado, mucho más lejos de nuestro entendimiento. Y que si bien a Dios le ha placido, primero, revelarnos por su creación, su persona, especialmente revelarse en su palabra, aún todavía hay cosas de Dios que nosotros no conoceremos en esta vida. Así que quiero darle dos cosas. Primero, darle 3 razones por las cuales debe usted conocer a Dios. Y lo segundo es reconocer la importancia de la armonía de los atributos de Dios. Antes de pasar a nuestro atributo de hoy, espero hacerlo de manera breve. La verdad, tengo mi propia meta en tiempo en esta ocasión. Así que primero voy a darle 3 razones. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Bueno, en primer lugar, porque no hay conocimiento más alto y más sublime que el hombre pueda tener que el de Dios mismo. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esa es una razón. No hay conocimiento más elevado, no hay conocimiento tan magnífico, no hay conocimiento que eleve al hombre a un mejor estado que el de Dios. Al conocer quién es Dios, despierta en el hombre una profunda admiración. Su gloria y majestad nos abruman. Su poder y su justicia sacuden hasta las más íntimas intenciones de nuestro corazón. Su juicio y justicia en la tierra, y su amor y su misericordia conmueven, llevando al quebranto y la búsqueda de su favor. Segunda razón, el conocer a Dios
nos llevará a conocernos a nosotros mismos. Bueno, yo sé que usted dirá, hermano, pero yo me conozco. Bueno, realmente usted no se conoce como debe conocerse. El asunto es este: Dios es luz, y esa luz aclara las tinieblas que hay en el ser humano, iluminan la mente, iluminan el corazón, de tal manera que cuando conocemos a Dios, es como cuando un ciego recibe la vista y puede palpar los objetos, darse cuenta de los colores y los matices. De la misma manera, el hombre que conoce a Dios puede distinguir su propia naturaleza pecaminosa, puede distinguir el pecado que mora en él, puede observar lo terrible y odioso que es el pecado. Permítame usar la figura, es como cuando usted está en un cuarto completamente oscuro y metafóricamente Dios fuera la luz que ilumina el cuarto. Si usted entra al cuarto oscuro, usted no puede distinguirse ni usted ni nada. Pero cuando la luz es encendida, entonces usted puede verse a sí mismo. De la misma manera, cuando nosotros conocemos a Dios, entonces parece que es claro quién realmente somos nosotros. Esa es la segunda razón. Dice Juan 3, 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que como Dios es luz y nos hace vernos, conocernos a nosotros mismos, también nos hace ver más allá de lo que la simple vista o la razón pueden llegar. Es por medio de conocerle a Él que nuestra idea del futuro es de gran esperanza y es de gran consuelo, así como la diligencia, es decir, me refiero al velar en el cuidado de nuestras almas. Tercera razón: el conocimiento de Dios ha de ser experimental y presupone la salvación misma, la vida eterna. Hace un momento la hermana citaba Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, yo dije que la razón es que debemos tener un conocimiento experimental. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que el conocimiento que solo se reduce al conocimiento mental no es suficiente. Si no, podemos caer en el terrible pecado de la hipocresía. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pasaje es citado por el Señor Jesucristo en reprensión a los fariseos, a los hombres religiosos. Bueno, tanto el pueblo de Israel como los fariseos eran considerados los que conocían a Dios, eran los religiosos, eran los justos, los que estaban cerca de Dios y los que conocían la Escritura. Bueno, a ellos se les dijo: tengan cuidado de que su conocimiento sea meramente mental o que su expresión sea meramente verbal. Dios quiere que el conocimiento que tenemos de Él sea experimental. El verdadero conocimiento de Dios afecta a todo el ser del hombre, su mente, sus ideas y sus pensamientos, su corazón, sus afectos, y su voluntad, sus determinaciones. Ahora, debo aclarar, no hay conocimiento experimental si no hay conocimiento mental. Es decir, debemos estudiar la Escritura y buscar llenar nuestra mente de la palabra de Dios y rogar porque su Espíritu lo lleve a nuestro corazón y se formen convicciones que gobiernen nuestros pensamientos, que gobiernen nuestros afectos, que gobiernen nuestras determinaciones, nuestra voluntad. Entonces ya les di 3 razones por las cuales debemos conocer al Señor, debemos conocer a Dios.
En segundo lugar, quiero decirles que es importante tener presente la armonía de los atributos de Dios. Yo creo que ustedes entienden la palabra atributo. Nos referimos a una característica de Dios, a algo que Dios posee en su persona. Pero Dios tiene muchos atributos, todos gloriosos, todos santos, todos magníficos, todos admirables. Debemos de recordar que Dios es uno y está en armonía consigo mismo. Dios no se contradice, pero en ocasiones, si vemos aisladamente uno de sus atributos, podemos caer en la cuenta, o podemos nosotros creer que caemos en la cuenta de que hay algo que no nos cuadra, como dicen los muchachos. O sea, parece no coincidir. Permítame darles un falso razonamiento. ¿Sí me escucharon? Lo que voy a decir es un falso razonamiento. Si Dios es bueno, no es todopoderoso. Y si es todopoderoso, entonces no es bueno. Y esto derivado de que la maldad, de que el pecado existe. Permítanme decirles cómo es que ese razonamiento funciona. Si Dios es bueno y existe la maldad, entonces no es todopoderoso. Porque si Dios fuera todopoderoso, entonces quitaría toda la maldad y todos los males y las aflicciones de los hombres. Y si es todopoderoso, entonces no es bueno porque no lo hace. Pero obviamente este razonamiento es defectuoso porque ignora la persona de Dios. Ahora permítame contestar el razonamiento, porque no es decir, hermano, ¿y nos va a dejar así? Nos va a decir que Dios es bueno y es todopoderoso, ¿y cómo reconciliamos esas cosas, esas dos cosas en nuestra mente finita? Bueno, primero quiero que usted sepa esto. Este razonamiento es fácilmente aceptado porque no se conoce verdaderamente a Dios. Tenemos la tendencia a reprobar lo que nosotros no entendemos, pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, no piensa ni funciona como nosotros. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Ahora voy a contestar al razonamiento. Hermano, si Dios es bueno y es todopoderoso, entonces ¿qué sucede? Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice: he aquí solamente esto he hallado. Es una conclusión del predicador, que Dios hizo al hombre recto, porque Él es bueno. Pero ellos buscaron muchas perversiones. La causa del pecado en el mundo y de la aflicción en el mundo no está en Dios. Los responsables somos nosotros. Romanos 1:28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y aquí es donde vemos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, y lanza una lista de pecados a los que los hombres son entregados cuando ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. Entonces, la maldad no escapa de la mano de Dios, es parte del juicio de Dios para los hombres. ¿Por qué? Porque en lugar de adorar a Dios como Dios, mejor lo intercambiaron. Prefirieron adorar a sus ídolos. Eso es lo que dice el pasaje. No lo leí todo, pero vamos a pasar a nuestro atributo, no sin antes decirles. Tengamos presente, los atributos de Dios están en armonía, y puede ser que en algún momento nosotros no podamos comprender esa armonía, pero lo están. Solo que tenemos que profundizar más, solo que tenemos que confiar más. Y si llegamos a un punto en el que no entendemos, debemos creer y decir, bueno, esto no lo entiendo. De hecho, yo estoy seguro que hay cosas que usted no entiende de Dios y las cree. Yo le puedo poner un ejemplo si usted quiere. Uno sencillo. ¿Usted entiende la eternidad?
Pues hermano, pues la eternidad es que no tiene principio y no tiene fin. ¿Y usted conoce algo que no tenga ni principio ni fin? No hay nada, solo Dios es eterno. Y entonces sale de nuestra comprensión. Podemos entender algo de la eternidad en razón del tiempo. Decimos que el tiempo es un lapso dentro de la eternidad, pero no podemos comprender qué es la eternidad, ni cuán lejos es la dimensión de la eternidad. Solo sabemos Dios es eterno. Y Dios, compasivamente con nosotros, solo comienza diciéndonos en el principio. ¿En el principio de qué? Del tiempo. Y eso es solo lo que nos dice. Amados, el atributo que vamos a aprender en esta tarde es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. No sé si ustedes han escuchado que los atributos de Dios, hay varias separaciones o agrupaciones que los teólogos o los eruditos han hecho con respecto a los atributos de Dios. Pero hay uno en particular que a mí me ayuda mucho a la hora de cuando estoy yo aprendiendo acerca de los atributos de Dios. La separación entre los atributos que son comunicables y los atributos no comunicables. Los comunicables son aquellos atributos que Dios, al crear al hombre, transmitió al hombre en la creación. Limitado, por supuesto. Nosotros somos seres personales, Dios es un Dios personal. La capacidad de relacionarse que Dios tiene la tenemos nosotros, solo que nosotros limitadamente y perjudicada por el pecado. Por ejemplo, nosotros tenemos también habilidad creadora, solo que está limitado ¿a qué? A que nosotros no podemos crear de la nada, y Dios sí. Entonces esos atributos son comunicables, son aquellos y también están los atributos morales o de tipo de carácter moral. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y a semejanza suya. Entonces Dios nos transfirió, podríamos decir, parcialmente parte de sus atributos. A esos atributos le llamamos comunicables. Y hay unos que son incomunicables, que solamente Dios los tiene. Y esos son fáciles de distinguir. Por ejemplo, Dios es eterno, nadie es eterno. Dios es omnipresente, nadie es omnipresente. Dios es omnisciente, nadie es omnisciente. Y así usted puede sacar una lista. Bueno, la inmutabilidad es un atributo incomunicable. Solo Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios se enseña claramente en la Escritura. Dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él dice de sí mismo, yo no cambio. Por estas palabras podemos entender que los propósitos inmutables de Dios en nuestra salvación y su carácter inmutable en llevar a cabo sus propósitos son nuestra única base de esperanza. Dice un teólogo, un pensamiento similar se halla en Hebreos 6, 17 y 18, cuando dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles? Lo que Dios dice y lo que Dios jura. Lo que Dios dice y lo que Dios jura, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios es inmutable, la Biblia enseña que es inmutable. Ahora quiero dar varias pruebas bíblicas, no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver algunos, solo para que ustedes vean cómo la Escritura repite una y otra vez de que Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, búsquenlo en su Biblia o lo ponen ahí, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está atribuyendo todo beneficio y todo favor a Dios. Pero luego dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ni sombra de variación. Es el mismo. Hebreos 6, 17 y 18, donde leímos hace un momento,
vuelve a enfatizar su inmutabilidad. Salmo 33, 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 46, versículo 8 al 11. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que vamos a ver tres aspectos de la inmutabilidad de Dios. Ya vimos que hay pruebas bíblicas y podríamos encontrar una buena cantidad de pasajes, hermanos, que hablan acerca de que Dios sigue siendo el mismo. Ahora, tres cosas de la inmutabilidad, tres aspectos. Una es que es inmutable en su esencia, otra que es inmutable en sus atributos y otra que es inmutable en su consejo. Escribe Arthur W. Pink, teólogo del siglo pasado, dice, su naturaleza, la de Dios, y su ser son infinitos, y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, ni ha crecido, ni ha mejorado. Y yo agrego, Él sigue siendo perfecto y magnífico y altísimo desde siempre y hasta siempre. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Es su propia afirmación absoluta, no puede mejorar porque es perfecto. ¿Y lo perfecto puede mejorarse? Pues no, porque ya es perfecto. No puede cambiar en mal, o sea, no puede deteriorarse. Siempre siendo totalmente imposible que algo externo le afecte. Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Es el mismo perpetuamente. Cierro la cita de Arthur W. Pink. ¿Qué estamos diciendo? Que la persona de Dios es la misma. Alguien podrá decir, hermano, pero nosotros vemos el actuar de Dios o su interacción con el hombre y parece que Dios es diferente. Pero no, es que no estamos entendiendo bien acerca de la persona de Dios. Pero el mismo Dios, escuchen bien, el mismo Dios que trajo el juicio a la tierra en tiempos de Noé, es el mismo Dios que envió a Jesucristo. Me permito citar a la Confesión Bautista de la 1689 de Londres, la segunda, en su capítulo 2, en el párrafo 1 y el párrafo 3. Dice el párrafo 1, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, existe por sí mismo y es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito.
Es santo, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que también es inmutable y justísima. Y para su propia gloria, también Dios es amoroso, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dice en su párrafo 3, la divinidad se compone de 3 personas. Y esto yo lo menciono porque cuando estamos hablando de Dios y de su inmutabilidad, debemos recordar a las personas de la Trinidad. Es decir, en esencia la Trinidad son exactamente lo mismo, solo que han hecho funciones diferentes. La divinidad se compone de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo o el Verbo, y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. El Padre no es de nadie, ni es engendrado ni procedente de nadie. El Hijo es engendrado al eterno del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas 3 personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad, o sea, entre ellos, y por la variedad de obras que efectúan. El Padre amó y eligió. El Hijo vino a llevar a cabo la obra de redención. Y el Espíritu Santo aplica la obra redentora, aplica la salvación a sus hijos. Su unidad triple, estoy continuando con el párrafo, es decir, la Trinidad es la base esencial de comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza en Él. Dios es el mismo en esencia. Escuchaba a un hombre decir lo siguiente: si bien Cristo se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la transfiguración, es como si Dios se quitara el overol de hombre para dejarnos ver la esencia de su persona. El ministerio de Jesucristo fue llevado a cabo como hombre, no como Dios, pero Él no dejó de ser Dios. De hecho, la Escritura dice en Filipenses que Él no se aferró a su esencia. Él no dejó de ser Dios, pero no actuó como Dios, sino como siervo, como hombre. Se humilló a sí mismo, tomando forma humana, forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué glorioso es esto, ¿no? Y qué profundo también es. Porque decimos, ¿cómo es que Dios no cambia? En esencia sigue siendo Él mismo. También Dios es inmutable en sus atributos. Sus atributos no cambian. Vuelvo a citar a Arthur W. Pink. Dice, cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuese creado, son ahora exactamente los mismos. Y así permanecerán para siempre. Es decir, Dios no es más amoroso ahora que antes. Dios es amor desde la eternidad y hasta la eternidad. Sigue siendo el mismo Dios amoroso de siempre. Yo sé que luego vienen el problema de nuestro entendimiento, hermano, pero ese mismo Dios amoroso es el Dios que mandó el diluvio, que acabó con los egipcios, el mismo que le pidió, que le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que fuera a acabar con aquel pueblo amalecita que estorbó al principio del peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, y le dijo, ve y acaba con todos, hasta los de pecho. Sí, es el mismo Dios amoroso desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque en todos estos eventos usted puede distinguir el glorioso amor de Dios por el hombre. Dice, hermano, pero ¿cómo? Bueno, vamos a tomar un ejemplo rápido porque no podemos tomar todo el tiempo, pero en el caso de Noé, ¿dónde se manifestó el amor y la misericordia de Dios? Pues en Noé y en su familia. Porque todos los hombres, incluido Noé y su familia, se habían apartado de Dios, se habían rebelado contra Dios.
pero Dios tuvo misericordia de esa familia en particular. Ahí está el amor de Dios. Pero yo no voy a hablar del amor de Dios, ya hablaron, ¿no? Entonces, es solo para que nosotros tengamos presente de que sus atributos permanecen. Es decir, las perfecciones morales y sobrenaturales de Dios están en el mismo estado, en el mismo nivel, en la misma grandeza, en la misma infinitud. Sin embargo, estos atributos, estas perfecciones, no están en forma estática, sino en forma dinámica. Y funcionan de tal manera que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que en el tratar con el hombre nosotros podemos ver que en ocasiones se resalta algún aspecto de Dios distinto al que se resalta en otra parte. De nuevo cito al Arthur W. Pink, dice: su poder es indestructible, su sabiduría es infinita y su santidad es inmancillable. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco lo pueden sus atributos. Siguen permaneciendo. Su veracidad es inmutable porque su palabra permanece para siempre en los cielos. Eso dice el Salmo 119, versículo 89. Su amor es eterno, dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. También dice Juan 13:1, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su misericordia es incesante porque es para siempre. Salmo 100, versículo 5. Entonces los atributos de Dios son inmutables, no cambian. Siguen estando en el mismo nivel, en el mismo estado, aunque funcionan de forma dinámica. En tercero, y en esto nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, Dios es inmutable en su consejo. Dios es inmutable en su consejo. Antes que nada quiero yo enseñarles dos conceptos importantes. Tal vez ustedes los conocen, tal vez ya lo han aprendido antes, pero lo quiero hacer porque esto ayuda a entender cómo es que el consejo de Dios no cambia. Hay dos tipos de voluntades de Dios, o podemos separarla en dos partes, la voluntad de Dios. Existe la voluntad secreta y existe la voluntad revelada. La voluntad secreta o su decreto es lo que Dios en su soberana y santa voluntad ha determinado que suceda en todas las cosas, en todos los seres humanos, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Vuelvo a citar la Confesión 1689 en su capítulo 3 del decreto de Dios. En el párrafo 1 dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Todo. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Hay una voluntad secreta de Dios. Yo utilizo el término secreto porque ayuda a comprender. Dios ha determinado todas las cosas, amados hermanos, pero esas cosas no son conocidas por nosotros hasta que suceden. Hay un pasaje, no lo tengo aquí anotado, pero hay un relato en el libro de Reyes, cuando Dios fija sentencia al rey Acab y le dice que va a morir. Como el rey Acab sabía que iba a morir y se juntó con el rey, con el otro rey, con este, no recuerdo si es Josafat, y le dice: ¿sabes qué? Tú ponte las ropas reales y yo me visto como otro oficial. Dice que se pone en la batalla y los enemigos asirios habían dicho:
búsquenme a Acab, quiero a Acab. Y agarran al otro por las veces y dicen, no es. O sea, el enemigo, Dios había movido el corazón de los enemigos para destruir a Acab. Y como Acab sabía que había sentencia de muerte, dijo, pues me escondo y me disfrazo. Pero en la misma escritura dice que un arquero tiró una flecha al aire. Yo no entiendo eso, porque un arquero pues siempre tira una flecha a alguien, ¿no? No sé si el arquero se sentía oprimido, desesperado, no lo sé, porque la Biblia no lo dice, pero dice que tira una flecha al aire, y Acab, que andaba por ahí escondido, le cae en el costado y se desangra donde Dios dijo que los perros lamerían su sangre. Esa voluntad, esa determinación de Dios ahí estaba. Lo que pasa es que los hombres no sabían cómo. Que dijo Acab, yo me escondo. Y no hay manera de esconderse. No hay manera de esconderse, amados. O sea, los decretos de Dios se van a cumplir. Esa voluntad secreta no nos corresponde a nosotros conocerla con anterioridad. Eso es lo que Dios ha determinado. Otro ejemplo es que Dios había determinado, escuchen bien esto, Dios había prometido, y esto es algo que Dios dio a conocer, pero no dijo cómo. Dios dijo que preservaría a su pueblo, que vendría un tiempo en el que lo preservaría cuando lo lleva a Egipto. Pero, ¿cómo Dios hizo eso? Si nos ponemos en los zapatos, en las sandalias de José, y nosotros experimentáramos lo que él experimentó en su niñez, él que veía en los sueños, que se inclinaban a él, decía, Dios me está diciendo que yo voy a ser un hombre importante, un hombre grande. Pero Dios no lo llevó de ahí a con el faraón, sino que Dios lo llevó por otro camino. Y yo creo que José en su andar, porque primero lo venden sus hermanos, ¿no? Sus propios hermanos lo venden. Luego va de esclavo. Luego no le va bien como esclavo, porque a pesar de que Dios está bendiciéndolo, a pesar de eso, vienen adversidades a José, lo meten a la cárcel acusado injustamente. Y en la cárcel conoce al copero y al panadero, y también se olvida de él el copero. El panadero murió. En todo ese trayecto, él no sabía cómo Dios había determinado hacer lo que él se había propuesto hacer. Ahora vamos al otro, a la voluntad revelada, porque la voluntad revelada esa sí nos compete a nosotros. Estamos hablando de las Santas Escrituras, que contienen lo que Dios nos ordena en forma de principios, mandamientos y sus implicaciones prácticas. Y ese sí nos toca a nosotros. Dicho de otra manera, cuando tú o yo nos preguntamos y decimos, pues Dios no cambia y sigue siendo el mismo, y Dios ha determinado ciertas cosas, ¿cuál será la voluntad de Dios? Esa es una pregunta continua en la mente del hombre. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Bueno, yo te daría esta recomendación, porque creo que es lo que la Biblia enseña. Así que más allá de recomendación, es una indicación de Dios. Haz la voluntad de Dios revelada. Haz lo que le dice la Biblia. Pero ¿qué va a pasar? Dios tiene el control de todo y ha determinado todas las cosas. Por tu parte, tú obedece a Dios. Tú responde como Dios quiere que respondas y deja que Dios se encargue de lo que tú y yo no nos podemos encargar. Ahora, en cuanto a su consejo, porque Dios ha determinado, es decir, su consejo no cambia, sigue siendo el mismo. Gracias por eso. Existen objeciones. Hay objeciones acerca de que su consejo cambia o que Dios cambia de parecer. Y normalmente se presenta esto por una mala exégesis de pasajes de la Escritura. La palabra exégesis, o sea, la interpretación,
Y luego decir, hermano, y esas palabras tan raras que usted menciona, es cuando interpretamos equivocadamente. Podemos tomar dos ejemplos, por razón de tiempo podríamos tomar más, hay mucho en la Biblia. Es por eso que muchas personas creen que la Biblia se contradice, pero la realidad es que no se contradice. El punto es que no está interpretando o no estamos interpretando correctamente la Escritura, porque Dios es el mismo. Ahora quiero citar dos ejemplos. Uno es el de Pablo. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 21. Versículo 1 al 4. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí nos vamos a tener un momento. ¿Quién le decía a Pablo? Pues los hermanos. ¿Pero por quién le decían? Por el Espíritu. En sus Biblias aparece una E mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le dijo a estos hermanos que le dijeran a Pablo, ¿qué? Que no vayas, no subas a Jerusalén. Versículo 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en mano de los gentiles. Entonces otra vez el Espíritu Santo les está diciendo, Agabo va y les dice, así como yo estoy atado, era una manera simbólica de representar que Pablo sería apresado, y dice, de quien es dueño de este cinto, así lo van a apresar y lo van a llevar ante los gentiles. Versículo número 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. O sea, ¿quién está relatando Hechos, hermanos? ¿Sí saben quién está hablando? Es Lucas. El Lucas les dice, y nosotros le rogamos a Pablo y también los otros que estaban ahí. Dice entonces Pablo, versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Bueno, ¿dónde está el asunto aquí? Hermanos, Dios quería, fíjense bien, por eso hablamos de la inmortalidad. ¿Dios quería que Pablo subiera o que no subiera? Pero si el Espíritu les decía a estos hombres que Pablo iba a padecer, bueno, no encontramos una parte donde el Espíritu ordene que Pablo no suba. Solo advierte que Pablo habría de padecer. ¿Ven cómo podemos no interpretar? Bueno, ¿cómo es posible que Pablo no escuchó a los hermanos que fueron movidos por el Espíritu Santo? Bueno, el asunto es que Pablo tenía una convicción de que era parte del gobierno de Dios y parte de su inmutable consejo que él padeciera. ¿Saben dónde dice eso? Porque nosotros ya pasó, ya lo vimos. ¿Ustedes saben dónde dice eso? ¿Cómo Pablo pudo entender a estas alturas que él estaba puesto para padecer? Capítulo 9 de Hechos.
donde dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Ananías que fuera a un tal lugar a ponerle las manos encima a Pablo para que orara por él y pudiera recobrar la vista, dice, ve, porque luego, ¿qué dice Ananías? Oh Señor, pero este hombre ha perseguido tu iglesia. Y dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles, y yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces no hay contradicción. Parece que hay contradicción, pero no la hay. El consejo de Dios es inmutable. Ahora vamos a un pasaje, otro, donde vamos a matizar dos cosas, que es el censo. ¿Ustedes han leído acerca de ese pasaje, el censo de Israel? Son dos pasajes paralelos. Uno está en Segunda de Samuel, capítulo 24, y otro está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Así que si lo quieren tener en su Biblia, le van a dar vuelta a una y a otra. Y aquí vamos a ver dos aspectos acerca de cómo Dios es inmutable, Dios es el mismo. Y aquí, hermano Arturo, yo voy a tratar de ayudarles, porque el pasaje puede representar lo que yo llamo un encontronazo mental. Lean el versículo 1 del capítulo 4, del capítulo 24 de Segunda de Samuel. Léanlo ahí ustedes. ¿Ya lo leyeron? Déjame, voy aquí en mi Biblia. Ya sé que ustedes ya lo tienen. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Está bien? ¿Quién incitó a David? Dios, ¿verdad? ¿Quién? A ver, Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, ¿qué dice? Entonces, ¿quién incitó a David? Ok. Ahora vamos a Crónicas. Ven, estos hermanos que se contradicen solos. Eso es lo que dicen los incrédulos, porque no entienden la persona de Dios. Yo me voy a tomar el tiempo, porque si esto es muy sólido para ustedes, lo vamos a partir en pedacitos. O a lo mejor ustedes dicen, no, mana, yo ya sé lo que va a decir. Capítulo 21 de Primera de Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién le dijo al escritor que fue Satanás? Entonces, ¿quién fue, hermanos? Imagínense que yo hago aquí una votación. A ver, ¿quién vota porque Crónicas es más veraz que Samuel? Pues no, los dos son la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue? No, pero aquí dice que es Satanás. Y lo dice Satanás, pues acá dice que Dios. Bueno, el asunto es este, hermanos. Primero, todo está bajo el gobierno de Dios, incluso Satanás. Incluso Satanás. Hay un hombre que describe, dice, Satanás es como si fuese un perro rabioso sujetado solo por la mano de Dios. Y para que Satanás haga maldad, lo único que necesita es que Dios lo suelte. ¿Dónde ve usted eso? ¿En Job? Cuando se presenta delante de Dios Satanás y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, bueno, Job no teme a Dios de balde, le das todo, pues está bien bendecido, pero si le quitáramos todo, pues ya veremos. Y Dios dice, ok, quítaselo, pero no lo toques. Y no lo toca, ¿verdad? Y luego después vuelve otra vez y le dice, bueno, pues, ¿qué no dará el hombre por su vida? Piel por piel, ¿no? O sea, pues sí, le quitamos todo, pero él está bien. Y dice por ahí una persona, pues si tenemos salud, pues ya con eso.
Y dice, ok, te dejo que lo toques, pero no lo mates. Y Satanás no mató a Job, lo hirió con una sarna maligna. Y sufrió Job como ninguno de nosotros. Satanás está bajo el gobierno de Dios. El asunto aquí es que cuando se trata de que Satanás incite al pecado, porque si ustedes ven el contexto de este pasaje, David pecó en contra al pueblo. El asunto era un asunto de fe. Joab le dice a David, no cuentes al pueblo, si son pocos o son muchos, Dios nos va a dar la victoria. Pero dice que la voluntad del rey prevaleció y dijo, cuéntalos. El asunto era que Dios quería enseñarle algo a David, a que confiara en que él era Dios con muchos o con pocos. Ya David había experimentado victorias con pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué contarlos? Entonces, Dios, para traer lección a David y a la nación y al pueblo de Israel, simplemente dejó que Satanás actuara incitando a David, porque Dios no tienta a nadie ni incita a nadie a pecar. Eso dice Santiago capítulo 1. Entonces se dan cuenta que cuando profundizamos en pasajes que aparentemente traen una contradicción en el carácter de Dios, realmente no hay contradicción, y si la hay es que estamos interpretando mal algo. Pero hay otra cosa que también dice el pasaje. En el relato se nos dice en 2 de Samuel, versículo 10, en el 24, y en 1 de Crónicas 21, versículo 8, que Dios amenazaba con destrucción severa, pero se arrepintió de ese mal. En el versículo número 15 del capítulo 21 de 1 de Crónicas, se arrepintió. Aquí otra vez, sería una locura suponer que el propósito de Dios no era inmutable. Pero ¿cómo Dios se arrepintió si Él se propuso hacer algo? Bueno, el relato está claramente destinado a indicarnos que Dios quiere revelar, por una parte, la gravedad del pecado y por otra, interponer la necesidad de un sacrificio. Ahora, cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió, otros dicen o hablan de esto, y es cierto, que Dios utiliza antropomorfismos, de tal manera que nosotros podamos comprender a Dios. Hay otro pasaje también que dice que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer. Ahora, esa palabra arrepentirse habla de que Dios se dolió. El arrepentimiento para salvación que aparece en el Nuevo Testamento acerca de la necesidad del cambio de mente viene de una palabra que es metanoia, que significa cambiar de dirección. Pero hay otra palabra que se pronuncia muy extraño, que es metamelomai, que significa sentirse mal. Si ustedes ven los pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, Judas dice que se arrepintió. ¿Sí recuerdan ustedes el pasaje? ¿Se arrepintió realmente? Bueno, ese arrepentirse es metamelomai, que es sentirse mal, se dolió, sin nada más que no fue a Jesucristo. Y el arrepentimiento, el metanoia, es cambio de mente, de estar de espaldas a Dios, cambiar de dirección, aborrecer el pecado, aborrecerme a mí mismo, renunciar a mí y entonces ir en pos de Dios, confiar en Jesucristo y seguirle a Él. Ese es el arrepentimiento para salvación. Entonces no hay contradicción, el consejo de Dios es inmutable. Las mismas leyes, hablo de la ley moral, los mismos principios que son conforme a su carácter, las mismas implicaciones éticas, morales y espirituales que la Biblia nos enseña que a Dios le agradan son las mismas ayer, hoy y para siempre. Jóvenes, la rebelión de los hijos era castigado con la muerte en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no castigamos con la muerte la rebelión de los hijos, porque si no, no tendríamos hijos y tampoco estaríamos nosotros. Sí, porque usted dijo, no tendría hijos. Pues sí, pero también usted no estaría, porque probablemente sus padres, si castigaran la misma rebelión, tampoco nosotros estaríamos, y tampoco nuestros padres, ni tampoco nuestros abuelos, y así nos iríamos hasta allá. Bueno, el asunto es que Dios sigue pensando
de la misma manera acerca de la rebelión de los hijos. Dios misericordiosamente nos ha librado de la pena capital en aquella economía. En aquel tiempo el pueblo de Israel tenía esas leyes para mostrar lo que Dios piensa acerca de la rebelión de los hijos. Así que, joven, Dios siente indignación, la misma indignación por tu rebelión para con tus padres. Solo que Dios extiende su misericordia y no te consume ahora. Pero además de eso, también Dios acerca de los padres para con los hijos, y podemos ir a todo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos amados? Que el carácter moral de Dios, su ley moral, los 10 mandamientos, sus principios y sus implicaciones prácticas tienen vigencia porque Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Ahora, por supuesto, no olvidemos, porque no podemos decir esto sin decir lo otro. En Cristo hemos de reconocer que estamos muy lejos de ser lo que Dios quiere que seamos. En Cristo Jesús hay perdón, hay restauración, hay renovación, pero también hay el poder para vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Ahora, permítame darles las implicaciones para nosotros y con esto vamos a terminar. 3 implicaciones, y esto va a ser un poco más rápido. Vuelvo a citar a Arthur W. Pink y dice: así pues, atender a aquel precepto, dejad de confiar en el hombre, es Isaías 2:22, no solo es una muestra de piedad para con nosotros, sino también de sabiduría. No hay ser humano del que se pueda depender. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Salmo 146:3. Si desobedezco a Dios, merezco ser engañado y defraudado por mis semejantes. La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó Hosana al hijo de David no tardó mucho en decir: crucifícale. Aquí tenemos consolación firme. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios, porque Él no cambia. No importa cuán inestable sea yo. O sea, yo sí cambio. Dios es muy paciente con nosotros porque hoy nos ve gozosos, agradecidos, y mañana nos ve amargos e ingratos. No importa cuán inconsistente demuestren ser mis amigos, Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Dios? Nadie. Pero alabado sea su santo nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo y su voluntad es estable. Su palabra es segura. Y hay aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies. Mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea, la permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. En esto hallamos estímulo para la oración. Amados, hay 3 implicaciones sencillas. La primera implicación tiene que ver con nuestra confianza. Con nuestra confianza, es decir, Dios es el mismo y sus promesas condicionales se cumplirán siempre en sus hijos. Y agregué condicionales porque muchas veces creemos que las promesas de Dios son promesas incondicionales. No, las promesas en su mayoría son condicionales. Por ejemplo, hay una promesa, dice en la Escritura, que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios ha prometido recibir a todo el pecador que se acerca arrepentido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesita el pecador? Cumplir la condición, arrepentirse y confiar, seguir, estar dispuesto a seguir a Jesucristo como su discípulo. Y esa es una promesa que Dios cumplirá porque Dios no cambia. Pero además de esta implicación, Dios no cambia, sus promesas son permanentes, son nuestras. A sus hijos tenemos gran confianza de que nuestra esperanza está en Él. También lo son sus amenazas.
Porque Dios no perdonará al corazón impenitente. Dios no perdonará al corazón que persiste en rebelarse contra Él, sino que la ira de Dios está sobre Él. Entonces, esa es otra implicación. Dios es inmutable en sus promesas, pero también lo es en sus amenazas. Y una última más. Su inmutabilidad nos debe de llevar a asumir sin vacilación en obedecerle, incluso en el orar, a pesar de que podamos decir, bueno, pero Dios ya determinó todo, ¿para qué oro? Porque Dios no ha prometido a nadie que bendecirá sin que le busque o sin que ore y le suplique y le pida. No dice la Biblia, si ustedes quieren el Espíritu Santo, pues deben de pedirlo al Padre y Él lo va a dar. Entonces Dios quiere que oremos, sí, Él lo manda en su palabra. Dios quiere que lo obedezcamos, sí, Él lo manda en su palabra. Y nosotros debemos responder diligentemente, porque Dios no cambia. Así que concluyo con esto. No sé cómo es que tú pensabas que era Dios, pero Él nos dice a nosotros, de cierto, tú pensabas que yo sería como tú, pero Dios no es como nosotros. Y en este atributo Dios es inmutable. Él no cambia. Es glorioso y consolador para nosotros como cristianos saber que Dios no cambia. Porque si Él ha prometido redimirnos completamente en el siguiente siglo, en la venida del Señor, y nuestra vida será segura en Él eternamente, Él cumplirá, porque Él no cambia. Ahora yo te digo a ti, tú has escuchado esto y tal vez no eres cristiano. Yo te animo y te exhorto en el nombre del Señor a que consideres bien, porque la amenaza es firme para el impenitente, pero la promesa es gloriosa para el que se arrepiente. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y por la bendición que das a nosotros. Por favor, ayúdanos. Ten misericordia, Señor, de nosotros y socórrenos, porque nuestro entendimiento es limitado, afectado por el pecado, disminuido, Señor, y francamente, Señor, en ocasiones somos torpes a la hora de tratar de entenderte. Guíanos por medio de tu palabra para servirte, para responder apropiadamente a lo que tú nos das a través de tu bendita providencia, y siendo guiados por tu Espíritu en tu palabra, Señor, vivir en este siglo de una manera que te agrade. Finalmente tú eres Dios, sigues siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y queremos, Señor, que nuestras vidas descansen en tu gloriosa bendición que nos has dado en Jesucristo. Bendice a aquellos que no te conocen y te ruego que les des vida eterna, que les salves, que te manifiestes en sus corazones. Gracias, Padre, te alabamos, te adoramos, en el nombre de Jesucristo. Amén.